Pero permítanme que entre de lleno en el capítulo de las infraestructuras. Saben que durante este tiempo he mantenido un silencio prudente a la espera de que las buenas intenciones hasta ahora expresadas se concretaran en presupuestos tangibles. Lo dije desde un primer momento. Con los datos en la mano, sería el momento para comparar el esfuerzo inversor del Ministerio de Fomento y también para saber si se iba a mantener ese esfuerzo inversor en Galicia como prioridad. Y dije más, dije que Rajoy lo iba a tener muy fácil porque el presidente de la Xunta ya le había servido en bandeja un retraso de al menos 3 años sobre el calendario comprometido por mí siendo ministro para la llegada de la alta velocidad. Bien, hoy podemos decir que nos encontramos ante unos presupuestos razonables desde el punto de vista del conjunto de la inversión programada, pero tienen grandes sombras y tienen demasiados trucos contables a los que me voy a referir, además de no contemplar ni una sola obra nueva para Galicia. En este sentido, he de mostrar mi primera satisfacción. Se sigue por el camino que yo he trazado cuando era ministro de Fomento. Incluso se siguen por el camino trazado después de muchas críticas al camino que había diseñado. Por ejemplo, en materia de colaboración público-privada que tanto criticó el consejero Hernández y el presidente de la Xunta. Eso sí, ya se acumulan algunos retrasos. Los retrasos de no haber querido el Partido Popular y también la Xunta de Galicia, aunque ayer el señor Hernández lo omitió en la valoración que hizo, de no querer que durante la campaña electoral y en el tiempo que va de la campaña electoral a la conformación del Gobierno, no licitara más actuaciones del AVE a Galicia que siguen meses después sin licitar. Es decir, que las licitaciones que estaban previstas para noviembre, diciembre y las que estaban previstas para el primer trimestre de este año siguen sin licitar. Es más, lo único que ha hecho hasta ahora el Gobierno es adjudicar aquellas licitaciones que yo había dejado listo para ser adjudicadas durante este tiempo. Tienen sombras porque el Gobierno se ha dedicado a realizar ingeniería contable en estos presupuestos. Les voy a poner algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, en el tramo del AVE de Olmedo-Zamora-Lubián, que es un tramo de AVE de 216 kilómetros, han consignado poco más de 150 millones de euros, cuando es el tramo donde más inversión se puede ejecutar, porque por el estado avanzado de los proyectos es ahora cuando tiene velocidad de crucero y por lo tanto cuando se puede ejecutar más inversión. Y curiosamente en ese tramo apenas ponen 160 millones de euros. Mientras en el tramo Lubián-Ourense, que les recuerdo a todos ustedes que hubo que modificar el trazado para adecuarlo a las velocidades de 300 kilómetros a la hora, donde hay todavía tramos que están sin licitar, donde hay todavía tramos que están sin acabar su proyecto, por ejemplo, el tramo entre Taboadela y Ourense, donde están licitados, adjudicados, solo 30 kilómetros del total de un poco más de 100, ahí destinan teóricamente 700 millones de euros. Ya les digo que este es un truco contable,
para inflar la inversión de Galicia en unos tramos que no se es capaz de ejecutar, aunque tuvieran toda la voluntad del mundo, el próximo año, este año 2012. Y cuando veamos la ejecución presupuestaria a final de año lo veremos. Es sencillamente imposible. Imposible de ejecutar. Por lo tanto, es fácil pintarlo sabiendo que no lo van a ejecutar. Desde luego no hay derecho que se engañe a los gallegos. Desde luego no hay derecho a que se engañe sabiéndolo, intencionadamente sabiéndolo. Pero yo les voy a permitir, les voy a posibilitar, entre otras cosas porque están discutiendo si van a poner tuneladoras o no, muchas cosas se están discutiendo. En el mejor caso, fíjense lo que les voy a decir y tomen nota. En este tramo, en el mejor de los casos, y con la mayor determinación y voluntad, no se podría ejecutar más de 200 millones de euros este año. Por lo tanto, fíjese en lo que va a quedar la inversión ejecutada a final de año, cuando este año, por cierto, el año 2011, el año pasado, hemos ejecutado, no presupuestado, 1.360 millones de euros en infraestructuras de Galicia. No, les voy a decir que yo, y además, para que entiendan bien lo que les acabo de decir, como se les fue la mano, no corrigieron. Y claro, es sorprendente que el año que menos se puede ejecutar, el año 2012, consignen 700 millones y los años sucesivos, en la inversión plurianual, consignen 500, 500, 500. Es decir, cuando tenía que ser al revés. Las obras cogen velocidad de crucero cuando la capacidad de ejecución es mayor. Pero vamos, después de dicho todo esto, vamos por un momento a soñar y pensar que efectivamente está en lo cierto el Gobierno y va a poder ejecutar este año los 700 millones. Permítanme este juego, soñar. Si se pueden ejecutar este año 700 millones, eso quiere decir que en el 2013, en el 2014 y en el 2015 hay capacidad para ejecutar más de 1.000 millones en esos tramos. Lo cual, ¿dónde están los problemas técnicos para concluir el AVE gallego en el año 2015, finales de 2015, principios de 2016? ¿No se dan cuenta que se les ha ido la mano? ¿Que ellos mismos están plasmando en los presupuestos sus contradicciones y sus engaños? Porque si el año donde tienen que llegar las tuneladoras, donde tiene que plantearse cómo empiezan las obras, cómo se programan, cómo se empiezan a ejecutar, ellos plantean una ejecución de 700 millones, quiere decir que en los siguientes años se está en capacidad de ejecutar mucho más. En consecuencia, no hay problemas técnicos, simplemente hay voluntad política o no. Nosotros haremos enmiendas a los presupuestos. En primer lugar, para que se concreten qué tramos del Lubián-Ourense se va a ejecutar los 700 millones. ¿En qué tramos? Que se especifique. Y la cuantía que se va a ejecutar en cada tramo. Pero en segundo lugar, como a nosotros nos gusta ser honestos y sabiendo que no se puede ejecutar todo ese dinero en el año en el que estamos, meteremos más recursos en el eje atlántico, que sí se puede ejecutar más de lo que han previsto, para que pueda acabar un año antes de lo que han previsto, es decir, tienen partidas hasta el 2015, meteremos más dinero del Lubián-Ourense en el eje atlántico para que se pueda acabar antes y, por lo tanto, haya conexión en alta velocidad entre Vigo, Pontevedra, Santiago un año antes, y meteremos más recursos, porque todo lo han transferido a la DIF, meteremos más recursos
para que se pueda avanzar más en la estación Vialia de Vigo, donde apenas hay recursos o solo contemplan recursos hasta el año 2015 de lo que cuesta la parte de Adif, que es el 50% de lo que han presupuestado. Me voy a referir a las estaciones del AVE, también para que vean otro truco que han planteado. Es curioso que aparezcan partidas este año de 2,5 millones, bueno, se las puedo referir, de 2,5 millones en el caso de Lugo, en el caso de Coruña de 7,5 millones y en el caso de Ourense de 5 millones. Este año, cuando se está haciendo el proyecto, plantean recursos. Sin embargo, en la programación plurianual, para los años 13, 14 y 15, ponen 0 euros. Es decir, que no tienen previsto hacer las estaciones, y de nuevo es un truco contable, es decir, meter recursos cuando no se pueden ejecutar y no plantearlos para cuando se pueden ejecutar. Sin embargo, donde se puede ejecutar, como les decía, que es en la de Vigo, meten en la programación plurianual, es decir, en el año 12, 13 y 14, la mitad de los recursos que cuesta la estación de Vigo. Resulta también sorprendente, en el ánimo de inflar el presupuesto, que por primera vez se meta como inversión la partida de expropiaciones, 84 millones de euros. Claro, si no se mete la partida de expropiaciones en la provincia de Lugo, habría un descenso notable de la inversión, de lo que ellos califican como inversión, y por lo tanto sorprende que metan las expropiaciones en inversión cuando nunca en la historia del Ministerio de Fomento se venían metiendo las expropiaciones en el capítulo de inversión, sino en una partida genérica. Eso les permite varias cosas. En primer lugar, inflar el crecimiento de la inversión hasta el 9,5%, cuando la subida real, y digo real porque ya les expliqué lo que pasaba entre Lubián y Ourense, sería del 4,10%. Y en segundo lugar, hacer crecer la inversión en 2 provincias, cuando en realidad solo se ha hecho en la provincia de Ourense y en el resto ha bajado en porcentaje entre el 51% de A Coruña y el 10,5% de Lugo. Y también llama la atención otra cosa. Llama la atención que estos presupuestos, la inversión presupuestaria del Estado, es decir, lo que está directamente en los presupuestos del Estado, cae un 38,8%. Aunque habría que decir que realmente la caída es del 51,8% al restar las expropiaciones. Eso es la caída de la inversión del presupuesto del Estado. Crece la inversión extrapresupuestaria, es decir, la que ejecutan organismos autónomos y empresas dependientes del Estado en función de su capacidad de endeudamiento, es decir, por ejemplo, Adif. Pero lo que depende directamente de los presupuestos se reduce, ya digo, excluyendo expropiaciones, en un 51%. Por lo tanto, lo que es el Ministerio de Fomento, no el Grupo Fomento, la inversión cae un 51,5% sin expropiaciones, un 36,5% con expropiaciones. Y en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente cae un 59%. ¿Qué ha hecho el Gobierno? Quitar la inversión de la vía presupuestaria y ponerla en la vía extrapresupuestaria. Por ejemplo, antes el eje atlántico se hacía con cargo a la Dirección General de Ferrocarril, es decir, directamente del Ministerio de Fomento, una línea donde este año hemos ejecutado más de 320 millones de euros, y ahora se le encomienda su gestión a la DIF. Resulta sorprendente, por lo que atañe también a la conexión de la alta velocidad, que el ADIF, por primera vez en mucho tiempo, tampoco tenga aportaciones patrimoniales. Es decir,
el Estado. Saben que yo siempre decía que la garantía de la alta velocidad a Galicia es que hubiera una transferencia de 650 millones de euros del Estado, aportación patrimonial a la DIF. No hay ninguna aportación patrimonial a la DIF. Y a la DIF se le encarga, además de los tramos del AVE que tenía que ejecutar en toda España, se le encarga el corredor del Mediterráneo y el eje atlántico. Por lo tanto, difícilmente, además, el ADIF podrá soportar el mantenimiento de la inversión de la alta velocidad y las nuevas encomiendas de gestión que tiene si no tiene aportación patrimonial del Estado. ¿Recuerdan lo que decía el señor Hernández, que ya dudaba antes de que ADIF tuviera la capacidad de poder hacer la alta velocidad a Galicia? Pues, si no quieren una taza, dos. No solamente le encomiendan la alta velocidad de Galicia, sino que le encomiendan corredores, como el eje atlántico, reitero, y el corredor del Mediterráneo, que antes eran competencia de la Dirección General de Ferrocarriles, directamente el Ministerio de Fomento. Pues miren, yo les decía al principio que me parecía la inversión razonable. Por lo tanto, lo que voy a trabajar es para que se ejecute. Lo que voy a trabajar es para que no se engañe a los gallegos. Lo que voy a trabajar es para que lo que dicen se convierta en una realidad. Y sencillamente espero que no se hayan consignado partidas que luego no se van a ejecutar, y no se van a ejecutar sencillamente por razones electoralistas. No les voy a pedir nada más que, a pesar de lo que han presupuestado, ejecuten lo mismo que se ha ejecutado en uno de los peores años de la crisis, que ha sido en el año 2011. Nada más. No es tanto pedir. Y les pido, por cierto, que rectifiquen la inversión plurianual, porque se entiende que a partir del año 13 ya iremos mejor y, por lo tanto, no tiene sentido que en la programación plurianual de ADIF para el tramo Lubián-Ourense tengamos menos recursos previstos en el año 13, 14 y 15 que los que consignen este año. Por lo tanto, ni excusas, ni retrasos, ni incumplimientos. Los socialistas pusimos una prioridad. Definimos un trazado de alta velocidad. Pusimos compromiso, pusimos decisión política para hacer realidad el AVE de Galicia. Me sorprende que el exigente Feijóo, conmigo, cuando los presupuestos en el año 9-10 el presupuesto global de Galicia superaba los 2.000 millones de euros. En el año en el año 8 ya rondaba el presupuesto global de Galicia los 2.000 millones, eran 1.942. En el año 9 eran 2.020 y en el año 10 eran 2.005, por ponerles un ejemplo. Me sorprende que antes el exigente Feijóo sea ahora el sumiso Feijóo, y además lo haga con nocturnidad y alevosía, sabiendo de estos trucos contables. Esto en lo que se refiere al AVE. Se mantienen en términos parecidos. El año pasado teníamos un problema de definir, acabar el proyecto, porque hubo que hacer un estudio nuevo del tramo de la autovía del Cantábrico entre Lindín y Mondoñedo, los tramos que quedan. Se mantiene la inversión en la autovía del Cantábrico con el objetivo de concluirla el año que viene. Se mantienen una inversión cercana a los 60 millones. Hemos de decir
que llevamos ejecutada en esa obra casi 500 millones y parece que la descubren ahora. El año pasado les parecía insuficiente y el otro, cuando llevábamos ejecutados casi 500 millones. Ellos no habían ejecutado en el 2004 ni un solo euro. Pero me sorprende que disminuyan las partidas de la autovía Lugo-Santiago, que saben que es prioritaria. También me sorprende que disminuya la partida de la tercera ronda de A Coruña. Mira que no invocó todo el Partido Popular la necesidad de que esa ronda se concluyera este año 2012 y prolongan sus partidas hasta el año 2014. Y también me sorprende algo que es llamativo, que a la A57 que tantas veces invocó el consellero y el presidente de la Xunta, o es la A57, es la de Pontevedra a Vigo, la autovía libre de peaje que tantas veces invocaron como prioritaria, incluso tenía para ellos prioridad sobre la ampliación de Rande o sobre la circunvalación de Santiago, ustedes lo recuerdan bien. Ahora se mantiene, por cierto, lo que yo había previsto para Rande y para la circunvalación de Santiago, y yo me alegro. Lo que no hay es nada más que declaraciones, y declaraciones sorprendentes, porque claro, ayer el consejero Hernández, supongo que por información de la ministra, que también invocó muchísimas veces esta autovía, dijo que había que cambiar el trazado diseñado por el anterior gobierno. Bueno, si hay un cambio de trazado, significaría que esta autovía no va a empezar en esta legislatura. Si eso es así, esta autovía no empezará en esta legislatura. Y es sorprendente que se disminuya una partida que para mí es fundamental, que es la conservación de carreteras, de la red del Estado, que disminuye de 97 a 64 millones. Nuestros puertos van a recibir la mitad de lo que recibieron en el año pasado, y es sorprendente que lo que tantas veces me reclamaron, que es el acceso ferroviario al puerto de Ferrol y el acceso terrestre al puerto de A Coruña, se mantengan congelados, sin apenas inversión. Lógico que disminuya la inversión en el aeropuerto de Santiago. Tenemos una excelente y nueva terminal. Fue la terminal de esas características que más pronto se ejecutó en un menor plazo de tiempo, y hay una caída importante en el aeropuerto de Vigo al 13% y del de A Coruña del 56%, con lo cual quiere decir que la ampliación de la pista de A Coruña también se va a retrasar sobre los plazos previstos. Decía que en el Ministerio de Medio Ambiente la inversión se reduce en un 60%, y este fin de semana hemos tenido en nuestras joyas ambientales, las Fragas do Eume, la demostración de las graves consecuencias que conlleva la reducción de las inversiones en materias medioambientales que tienen consecuencias, la destrucción de nuestro entorno más preciado. Pero este brutal recorte será evidente en todo lo que concierne a las políticas de saneamiento, abastecimiento y depuración de aguas, cuando tenía que ser una prioridad después de lo que está pasando en Galicia, con la sequía. Tenemos que preparar a esta tierra y a este país para emergencias que este año van a ser dramáticas, y sin embargo, disminuye notablemente la inversión del Ministerio en estas materias. Por tanto, y concluyo, estamos ante unos presupuestos injustos, insolidarios e ineficaces. Unos presupuestos con los que, a mi juicio, habrá más paro y más recesión. Y esas son las consecuencias de los presupuestos que ha presentado el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Mariano Rajoy.
Ahora estoy a su disposición para las preguntas.